Un saludo muy, pero muy rico y también nutritivo para todos los hermanos de habla hispana. Nos sentimos felices. Hay un gozo enorme en nuestros corazones porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Oh, mis amados, le damos una cordial y calurosa bienvenida a todos aquellos que quieren dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Así como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. Hoy le traemos el tema número 442 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Oh, mis amados, qué dicha tan, pero tan sublime. Qué dicha tan grande es el ser un atalaya, pero al estilo de Micaías, que es mi profeta favorito del Antiguo Testamento. Oh, mis amados, qué hermoso. Qué lindo que es ser una atalaya, pero al estilo de Jeremías, Ezequiel, Isaías, Juan el Bautista. Eso realmente son atalayas y no perros mudos. Oh, mis amados, qué hermoso. Realmente nos sentimos felices porque en esta ocasión vamos a compartir con ustedes una porción más de las preciosas verdades del reino. Oh, mis amados, si ustedes desean comunicarse con este predicador, lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje a este número de WhatsApp que aparece aquí y con mucho gusto le vamos a enviar los temas anteriores porque la verdad que cada día tenemos más y más alimento para engordarle al rebaño, porque realmente da lástima, hermanos, la cantidad de personas que dicen ser cristianas y son piel y hueso. Están en una condición raquítica espiritualmente hablando. Y eso da ganas de llorar. Eso produce una tristeza enorme. Es realmente tremendo. Por eso estamos desesperados por ayudarte en tu crecimiento espiritual. Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra pizarra porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todo a la luz de qué? A la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien. El título del tema en forma de pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento? ¡Qué tremendo, hermano!
Oh, es cierto que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Es el Dios del Antiguo Testamento el mismo del Nuevo? Qué impresionante, hermano. Ustedes no se imaginan la cantidad, pero la cantidad de personas que han caído en esta trampa. Ustedes no tienen idea. Estamos hablando de centenares y centenares. Estamos hablando de miles y miles de personas que desgraciadamente han caído en esta trampa. Miles y miles se han tragado el cuento de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Por eso, justamente por eso, hoy vamos a tratar este tema, pero con lujo de detalles. Así que te animo para que tomes nota, para que puedas tomar nota y luego compartir con otras personas, de tal manera que esas personas puedan despejar dudas en relación a este punto específico. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que decir en relación a este tema es que fue Satanás, fue Lucifer, el ángel caído, el que fabricó en su cerebro este argumento. Fue Satanás el ideólogo. Satanás fue el ideólogo de esto. ¿Y saben por qué? Escuchen bien lo que les voy a decir. Satanás fabricó este argumento para arrojar sombra sobre el carácter de Dios. Mucho ojo con ese detalle. Ese detalle tiene mucho peso. O sea, el propósito que Satanás tuvo al fabricar este argumento de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo. El propósito, ¿saben cuál fue? Arrojar sombra y la mayor cantidad de sombra posible sobre el carácter de Dios. O sea, en otras palabras, lo que Satanás quiso es hacer un atentado contra el carácter de Dios. O sea, dicho de otra manera, este argumento no es otra cosa que un atentado directo, no indirecto, directo contra el carácter de Dios. Ese fue el propósito del enemigo al fabricar este argumento tan, pero tan horrible. Ahora, vamos a desarrollar este tema como siempre lo hacemos. Vamos a mirar primero, como ustedes pueden ver acá, acá tenemos el texto pivot o columna vertebral. O sea, Isaías 28-21. Vamos a buscar y vamos a saborear ese pasaje. Isaías capítulo 28, versículo 21. Isaías capítulo 28, versículo 21 va a ser nuestro texto de
cabecera. Isaías, Isaías, Isaías capítulo 28, versículo 21. Este pasaje es clave, pero clave mayúscula. Noten lo que dice el versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará. Y ahora viene. Noten el detalle que viene ahora porque tiene un peso mucho más que 3,000 elefantes juntos. Noten lo que dice. Para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Mucho, pero mucho ojo, hermano, con este versículo. Ni por desgracia, ni si les agarra un derrame cerebral y quedan postrados en cama, no se olviden de este pasaje porque es extremadamente cardinal. Entonces, lo primero que vamos la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente. La excusa, noten, la excusa es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios furioso, guerrero y asesino. Esa es la excusa, entre comillas, ponemos excusa. La excusa es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios furioso, severo, vengativo, un Dios que destruye, un Dios que, como pasó con Sodoma y Gomorra, que el que los eliminó, los quemó con fuego y azufre a todos. Entonces, la pregunta del millón ¿es válida esa excusa? Ah, y la respuesta es no. No es válida esa excusa. Esa es una excusa barata y diabólica también. Ahora, vamos a demostrar que esa excusa es barata y diabólica. Vamos a ver porque acá en nuestra pizarra aparecen 3 pasajes. Noten, 3 pasajes que son fundamentales y que destrozan de una manera espectacular este argumento tan pero tan diabólico inventado por el jefe de los ángeles que cayeron del cielo. Vamos a ver primero Lamentaciones capítulo 3. De paso, mientras busco el versículo, les digo que los defensores, entre comillas, de esta satánica postura, no les conviene a ellos leer los versículos que vamos a leer ahora. No les conviene leer ni este, y mucho menos este. Este sí que menos todavía. Pero acá nosotros estamos para descuartizar los inventos del enemigo, porque esto no es otra cosa que inventos satánicos, así como suena, mi estimado. Entonces, ahora sí ya tenemos Lamentaciones 3:25. Luego saltamos al 31 y vemos del 31 al 33. Entonces comenzamos con el 25. El 25 dice así: bueno es Jehová a los que en él esperan,
al alma que le busca. Mucho ojo, mis amados, con este versículo. Este versículo dice claramente que Jehová es bueno para con todos los que le esperan o los que confían en él o para aquellos que le buscan. Clarito está el pasaje. Ahora, saltamos al versículo 31. Dice así, porque el Señor no desecha para siempre. Ahora viene. Mucho ojo con el versículo 32 y 33 porque le va a pulverizar a este argumento satánico. Dice así el versículo 32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Noten, hermanos, qué belleza, qué hermosura de pasaje tenemos acá en este versículo 32. Y el versículo 33 no se queda atrás. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, también tenemos Éxodo 34. Vamos al Pentateuco, porque Éxodo es parte del Pentateuco. Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Noten, aquí sí o sí tenemos que conectar estos tres versículos que están acá, en realidad son cuatro, esto lo tenemos que entrelazar y casarle con el versículo 6 y 7. Noten lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Noten hermanos, cómo estos versículos jamás, pero jamás lo van a leer aquellos que están haciendo propaganda de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios furioso y por lo tanto es distinto del Nuevo. Estos versículos no lo van a leer nunca porque no les conviene. Noten lo que dice. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, aquí tenemos clarísimo. Acá tenemos una radiografía. Esto es como una tomografía del carácter divino, del carácter de Dios. Ahora, vamos a Ezequiel, porque acá aparece en nuestra pizarra, aparece Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 11. Este es otra hermosura de hermosuras y belleza de belleza. Noten lo que dice el versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ah,
Noten, hermanos, cómo acá tenemos de una manera clarísima, pero clarísima, tres pasajes que son fundamentales y que descuartizan este argumento satánico de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo. Ahora, ¿qué declaración inspirada arroja luz sobre Isaías 28-21, que fue nuestro texto vivo, nuestro texto de cabecera? Isaías 28-21, ¿qué declaración inspirada arroja luz sobre ese pasaje? Noten lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 118. Una declaración espectacular y estupenda. Dice, aunque Dios es riguroso para castigar la transgresión, noten, aunque Dios es riguroso o estricto, también podríamos decir, para castigar la transgresión, no se complace en la venganza. Ahí está. No se complace en la venganza. O sea, esta expresión no se complace en la venganza es lo mismo que lo que dice este versículo 11 que está acá de Ezequiel 33. Porque Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. No quiero, yo no deseo, mi intención no es destruirle a nadie. Eso es lo que está diciendo el versículo 11 y también la página 118 de Patriarcas y Profetas. Entonces, ahora viene el detalle crucial. Noten. La obra de la destrucción es una extraña obra para aquel, y ahora viene, mucho ojo con el detalle que viene ahora. La obra de la destrucción es una extraña obra para aquel que es infinito en amor. Hermano, qué espectáculo esta declaración. Esta declaración es espectacular. Acá dice claramente que es una obra extraña, la obra de destrucción para aquel que es infinito en amor. Porque, hermano, tenemos que meternos bien en la cabeza que no es cierto que Dios tiene amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Ese es un detalle crucial. Ahora, acá dice clarito, hermano. Noten, ¿qué es la extraña obra o la extraña operación? Esa extraña operación es la destrucción. Ahora, ¿por qué dice extraña obra? ¿Saben por qué dice extraña obra? Porque es algo ajeno a su naturaleza. Es algo ajeno a su naturaleza. Es algo completamente ajeno a su naturaleza. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:8 no dice que Dios tiene amor, sino más bien que Dios es amor. Y tiene un amor mucho, pero mucho más extraordinario de lo que nos podemos imaginar. Ahora, ¿sabían ustedes que Satanás colocó en la mente de los rabinos
Noten, cuando decimos rabinos, nos referimos a los dirigentes de la época de Jesús, los que vivieron en la misma época que Jesús vivió. Entonces, ¿sabían ustedes que Satanás colocó en la mente de los rabinos una idea falsa? Y veamos cuál es esa idea. Pero Satanás colocó, porque Satanás tiene el poder de colocar en la mente de las personas ideas falsas. ¿Cómo sabemos eso? Por la famosa parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña enseña que así como el agricultor siembra en el campo la buena semilla, Satanás también puede sembrar aquí adentro en este cerebro, Satanás puede sembrar ideas falsas o torcidas en cuanto al carácter divino. Ahora, ¿dónde se encuentra esta declaración? Y noten lo que dice. Palabras de vida del Gran Maestro, página 148. Anoten, hermano, esta declaración porque es demasiado clave. Noten lo que dice. Los rabinos tenían la idea de que hay regocijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. ¿Cómo? ¿Cuál era la idea que los rabinos tenían en su mente? La idea falsa que tenían era de que había gozo y regocijo en el cielo cuando una persona que había robado, matado o violado o cualquier otro pecado moría como fruto del pecado que cometió. Esa era la idea que los rabinos tenían en mente. Pero noten cómo sigue diciendo la declaración. Pero Jesús enseñó que la destrucción es una obra extraña. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué hermosura tenemos acá! O sea que cuando Jesús vino, Él le tuvo que enderezar la cabeza tan torcida que tenían estos rabinos, maestros supuestos de la ley, pero con la cabeza totalmente torcida o inclinada. Ahora, si es cierto que el Dios del Nuevo Testamento es pura ternura, puro amor, ¿cómo explicamos entonces Mateo 10, 34 y 35? Ah, ese es otro argumento que no les conviene a los defensores de esta postura diabólica. Vamos a buscar ese pasaje. Mateo capítulo Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Dios del Nuevo Testamento es puro
pura bondad, pura ternura. En cambio, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios salvaje y destructivo. No, mis amados, no es así. No puede ser así jamás. Noten lo que dice el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, hermano. No he venido para traer paz, sino entonces, ¿por qué esos defensores de esta postura diabólica dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios guerrero, que le encantaba la guerra y derramar sangre? Resulta que acá en el Nuevo Testamento tenemos lo mismo. Y Jesús es el que lo está diciendo. Ahora, versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a su hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Qué impresionante, hermano. Este es otro pasaje que no les conviene citar a aquellos que defienden esa postura diabólica de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el nuevo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, sí es cierto que el Dios del Antiguo Testamento es todo amor o puro amor. ¿Cómo explicamos entonces Apocalipsis 11:18? Aquí nos vamos a encontrar con otra evidencia. Noten, Apocalipsis 11:18. Ya, Apocalipsis 11:18 es el Nuevo Testamento. Noten, dice, versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Tu ira ha venido, dice. ¿Y cómo? Si ellos dicen que el Dios del Nuevo Testamento es puro ternura, que pone la otra mejilla cuando alguien le da uno, ¿cómo puede ser que acá diga tu ira ha venido? Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a pequeños y a grandes. Y ahora viene otro detalle que no les conviene para nada a aquellos que defienden esta postura diabólica. Noten cómo termina el versículo 19. Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¡Qué impresionante, hermano! Noten cómo aquí claramente habla de la ira de Dios y habla también de destruir la tierra. Pero esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo. Y como si fuera poco, este pasaje también podemos unirlo con Apocalipsis 6, versículo 17. Noten lo que dice. Bueno, vamos al 16 también. 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Noten, hermano, porque el gran día de su ¿qué?
de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Noten, hermano, qué tremendo paralelo hay entre Apocalipsis 6, 16 y 17 y 11, 18. Qué impresionante detalle tenemos acá. Ahora, de qué otro detalle se olvidan aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios furioso o cruel? ¿De qué otro detalle se olvidan? Vamos a buscar. Santiago capítulo 5. Vamos a ver. Santiago capítulo 5, versículo 11. Pero no podemos leer el 11 sin el 10. El 10 y el 11. Los dos. Noten. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y ahora viene. Noten el versículo 11, hermano, es pivot este pasaje. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ahora viene. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Y ahora viene el detalle que a esta gente no les conviene recalcarlo, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ah, noten, hermano, qué tremendo detalle tenemos acá. Quiere decir entonces que los defensores de esta postura satánica se olvidan por completo de la última parte del versículo 11 del capítulo 5 de Santiago. Se olvidan por completo, se olvidan. Es realmente tremendo. Ahora, ¿de qué otro versículo se olvidan aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es cruel y amante de las guerras y del derramamiento de sangre? ¿De qué otros versículos se olvidan? Vamos a buscar. Isaías. Isaías capítulo 54, versículo 10. Isaías, Isaías, Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 10. Este es otro pasaje que no les conviene en absoluto a los defensores de esta postura completamente luciferiana. Noten lo que dice el versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti. Noten qué detalle viene ahora. No se apartará de ti ni qué, mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene qué, el que tiene misericordia de ti. Noten, hermanos, qué hermosura. Acá tenemos una verdadera belleza. Y no solamente está el versículo 10, también está el versículo 5, donde en el versículo 5 Jehová usa la figura o la idea del
un esposo amante, un esposo que quiere realmente lo mejor para su esposa. Noten lo que dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamada. Oh, mis amados, aquí nos encontramos con una figura sublime y hermosa que es la figura del esposo que ama a su esposa. Ahora, noten lo que dice también Isaías 55, esta vez el versículo 7. Isaías 55, 7 es realmente una hermosura y una belleza. Noten lo que dice. Deje el impío su camino. Ahí está. Es una advertencia. Lo que pasa es que aquellos que defienden esta postura de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo, se olvidan que el Antiguo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, están llenos de advertencias. Están llenos de advertencia desde el mismo comienzo. Cuando Dios le creó a Adán y Eva, Él les dijo, el día que coman de ese árbol van a morir. Las advertencias no se pueden pasar por alto sin sufrir después la consecuencia. Y eso es lo que los defensores de esta postura no quieren procesar ni asimilar y mucho menos entenderlo plenamente. Ahora, noten lo que dice el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, que dice, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, en otras palabras, el Dios del Antiguo Testamento, así como el Dios del Nuevo, es un Dios desesperado, pero en el buen sentido de la palabra, por abrazarle a sus hijos. Pero eso no significa que Dios va a pasar por alto las advertencias que le hace a sus hijos o al pueblo en general. Eso es un detalle que tiene muchísimo, pero muchísimo peso. Ahora, otro detalle importantísimo. ¿Qué va a suceder? Escuchen esta pregunta. ¿Qué va a suceder si la paciencia de Dios no tiene un límite? Mucho ojo con lo que se viene ahora. ¿Qué va a suceder si la paciencia de Dios no tiene un límite? Esa es la pregunta del millón, hermano. Lo que vamos a ver ahora tiene una importancia enorme. Noten, hermano, vamos a poner algunos ejemplos. Está el caso de Sodoma y Gomorra. Está el caso del diluvio en la época de Noé, ¿verdad? Y está el caso de la Torre de Babel. 3 ejemplos nomás. Hay muchos ejemplos más, pero con esos 3 ejemplos basta y sobra. Noten, ¿qué hubiera pasado, hermano? Si Dios no ponía coto, si Dios no ponía
fin a la maldad que existía en la época de Noé? ¿Qué hubiera pasado si no ponía fin a la construcción de la Torre de Babel? ¿Qué hubiera pasado si Dios no les exterminaba a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que eran igual o peores que ellos? ¿Qué hubiera pasado? Noten, Patriarcas y Profetas, página 616. Una declaración espectacular, mis amados. Esta declaración que se viene ahora es fenomenal. Dice, la paciencia de Dios hacia los impíos. Y ahora viene un detalle que sí o sí lo tenemos que recalcar a muerte. La paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transgresión. Noten, hermano, ¿qué dice? La paciencia de Dios hacia los impíos, ¿qué hace? Envalentona. Ahora, yo puse acá en la pizarra la palabra envalentonar, envalentona. ¿Qué es? ¿Qué significa envalentona? Envalentona significa arrogancia o hacerse del valiente. O sea, en otras palabras, la paciencia de Dios, lejos de producir arrepentimiento, contrición, humillación en las personas, lo que hace es, le hace crecer el orgullo y la persona se cree tan pero tan valiente hasta el punto de querer desafiarle al mismo Dios del cielo. Imagínense, hermano, qué tremendo. Y sigue diciendo, pero el hecho de que su castigo se demore no lo hará menos terrible. Ahí está la cosa. El hecho de que su castigo se demore no lo hará menos terrible. Y adivinen ahora qué versículo la señora White va a insertar en esta página 616 de Patriarcas y Profetas. ¿Saben qué versículo ella va a citar? Isaías 28-21. ¡Qué tremendo! Ahora, los que lanzan esta acusación de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, pasan por alto el libre albedrío. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermano? Los defensores de este argumento, aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo, se olvidan por completo del libre albedrío. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Cuando Dios le advirtió a Adán y Eva que no coman del fruto, y Eva, como resultado de conversar con la serpiente, o sea, con el propio Satanás, comió del fruto. Cuando Eva extendió su brazo y arrancó el fruto para comerlo, Dios no envió del cielo un ángel que le haga volar el brazo a Eva o a Adán. No, sino que, ¿qué pasó? Sino que Dios respetó
el libre albedrío de ellos. Ahora, Dios había hecho ya su trabajo antes. Les había advertido. Dios le dijo claramente, el día que ustedes coman, van a morir. Hasta ahí llegó el trabajo que Dios tenía que hacer como protector de ellos. Porque Dios le dijo eso para protegerlos de que no caigan en desgracia. Pero Dios no envió un ángel del cielo para hacerle volar el brazo a Eva para que Eva no arranque el fruto y coma. O sea, en otras palabras, hermano, Dios no puede ir en contra de la elección de cada persona. Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Eso es demasiado, pero demasiado fundamental. Ahora, testimonio para los ministros, página 419, va a arrojar luz sobre lo que acabamos de decir. Noten lo que dice. Dios requiere ciertas cosas de sus hijos. ¿Qué dice? Dios requiere ¿qué? Ciertas cosas de sus hijos. Si ellos dicen, no renunciaré a mi idea para hacer esto. Ahí está. Ese es el libre albedrío. No renunciaré a mis ideas para hacer esto. Es libre albedrío. ¿Por qué? Porque la persona está tomando una decisión. No quiere saber nada y punto. Ahí está. Noten. El Señor le permite obrar de acuerdo a su supuesto juicio. Ahí está. Noten, el Señor que dice, el Señor le permite obrar de acuerdo a su qué, a su propio juicio o a su supuesto juicio. Hasta que, y ahora adivinen qué versículo la señora White va a citar y va a colocar en esta página 419 del libro Testimonio para los Ministros. ¿Saben qué versículo va a citar? Isaías 28:21. Otra vez. O sea, Dios les advierte, Él les dice, deje el hombre su camino, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, pero Él no les puede obligar si ellos usan mal su libre albedrío. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Ahora, ¿sabían ustedes que el reemplazo de la palabra de Dios por opiniones personales también hace que se cumpla Isaías 28:21? Isaías 28:12 al 21. O mejor, 13 al 21. ¿Sabían ustedes que reemplazar la palabra de Dios por opiniones personales hace que tarde o temprano se cumpla Isaías 28 del 13 al 21? ¿Por qué? Noten por qué. Testimonio para los ministros, página 384. Noten lo que dice. Ningún concilio de hombres puede eliminar impunemente los principios de Dios
para establecer los propios. ¿Qué dice? Ningún qué, ningún concilio, subrayen ese detalle. Ningún concilio de los hombres puede eliminar impunemente. Impunemente quiere decir que se queden sin castigo los principios de Dios para establecer los propios. No se puede. No se puede hacer eso. Y ahora viene. Ahora no decir por qué. Porque la palabra de Dios declara. Y adivinen ahora qué versículo va a citar. Va a citar Isaías 28, 12 y 13. Vamos a leer eso. Tenemos que leer ese pasaje. Noten. Isaías 28, Isaías 28, 12 y 13. Isaías 28, 12 y 13. Noten lo que dice. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Y ahora viene el 13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea, en otras palabras, cuando un concilio humano se reúne para declarar que la palabra o la opinión de ellos tiene más importancia o más valor que la palabra de Dios, automáticamente se cumple Isaías 28, 12 y 13. Y eso a la larga le lleva a Dios a hacer su obra extraña, que es lo mismo que destrucción. ¿Por qué? Porque ellos están actuando en oposición abierta a lo que Dios dejó escrito en su palabra. Noten, ahora, ¿sabían ustedes que Isaías 28, 21 se va a volver a cumplir después de la ley dominical? ¿Sabían ustedes que Isaías 28, 21 tiene mucho que ver con la ley dominical, tanto nacional como universal? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Noten. Comentario bíblico 7a. Dice, luego se decretará una ley contra el día de reposo. Noten, luego se decretará una ley contra el día de reposo. Y ahora viene. Y entonces Dios hará su extraña obra. Quiere decir entonces que después de la ley dominical, porque con la ley dominical ellos destruyen el versículo 12 y 13 de Isaías 28 y llegan al colmo
Y como llegan al colmo, sí o sí se tiene que cumplir el versículo 21 de Isaías 28, la extraña obra de destrucción de parte de Dios. Qué impresionante, hermano. Ahora, ¿de qué otros versículos se olvidaron por completo? Aquellos que dicen que el Dios del Nuevo Testamento es puro amor y puro ternura. ¿De qué otros versículos se olvidaron? Vamos a ver. Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Se olvidaron por completo, hermano. Pero por completo se olvidaron de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Noten lo que dice. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero esto no es nada. Es, es nada en comparación con lo que se viene ahora. Noten Hebreos 10:31. Ahora sí, este sí va a estar más fuerte que el anterior. Noten lo que dice. Hebreos 10:31. Este versículo no les conviene a los defensores de esta postura luciferiana. Noten lo que dice el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Noten qué tremendo, hermano, lo que dice. Este versículo no les conviene para nada. Y también tenemos Romanos 1:18. Noten lo que dice Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios no dice su ternura, no dice su ternura, dice la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Ahí está el detalle. Ahora, otra evidencia tenemos en Juan 1:18. Juan 1:18 es otro pasaje que no les conviene. No les conviene para nada. Para nada no les conviene leer este versículo a aquellos que cayeron en esta desgracia. Noten lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Y ahora viene. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está. Noten, hermano, noten este versículo, destruye, pero destruye por completo esta falacia de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios furioso y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de ternura. Juan 1:18 dice que Cristo le dio a conocer. Ahora, ¿cómo es que Cristo le dio a conocer? Juan capítulo 14. Vamos a Juan capítulo 14. Noten lo que dice Juan capítulo 14, versículo
8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y ahora viene. Ahora es súper, pero súper clave. El que me ha visto a mí, ha visto a quién. Ha visto al Padre. O sea, en otra palabra, el Dios que Cristo vino a dar a conocer es el Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo. No hay una gota de diferencia, porque el mismo apóstol Pablo dijo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Y por último, vamos a poner el caso de Jonás. Jonás reconoció o no reconoció que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios misericordioso. Vamos a ver si Jonás reconoció o no. Jonás, Jonás, capítulo 4. Jonás capítulo 4 o capítulo 3. Sí, 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Noten, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía, noten el detalle que viene ahora, porque sabía que tú eres, ¿qué dice? Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí está. Noten, Jonás 4, verso 2. Oh, mis amados, qué tremendo. Hemos desarrollado un tema demasiado, pero demasiado clave. Por lo tanto, les animo para que compartan este tema, para que puedan esparcir y diseminar por todas partes. Y si desean comunicarse con nosotros, con mucho gusto, aquí aparece nuestro número de WhatsApp. Si desean apoyarnos económicamente, le vamos a agradecer muchísimo, porque realmente necesitamos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos entonces en el próximo programa, cuando volvamos a encontrarnos, seguir profundizando en la preciosísima palabra de Dios. Que el Señor te guarde y te proteja de todo peligro.